La semana pasada empezamos una serie que es muy importante que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere hablar como iglesia. Y le pusimos como título ahí y como subtítulo las personas correctas, el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y nosotros la semana pasada empezamos a hablar de cómo nosotros, Dios tiene ahís para nosotros, ¿verdad? No sé si eso tiene sentido. Hay ahís, es decir, lugares específicos en tiempos específicos donde Dios pone personas específicas, personas correctas para nuestra vida. Amén. Dios no es un Dios de coincidencias, no es un Dios, ¿verdad? Que lo pescamos desprevenido. Es un Dios que tiene un plan, es un Dios que tiene un propósito para nuestras vidas, es un Dios que ha diseñado una vida para ti. Amén. Y nosotros tenemos que buscar a Dios para saber esos planes que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Nos gusta decir, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, ¿verdad? En el libro de Jeremías. Pero es nuestra tarea como iglesia, como individuos, buscar a Dios y saber cuáles son esos planes que Él tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Él ha previsto, diseñado para nosotros? ¿Dónde nos quiere tener? ¿A dónde quiere que vayamos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Y cuáles son las personas correctas que Él pone en nuestras vidas para que todo eso se cumpla? Amén. Entonces empezamos a hablar de que ahí representa un lugar donde Dios nos coloca. Muchas veces el ahí en nuestras vidas, donde Dios dice, ¿sabes qué? Te quiero aquí, ahí. Y ahí te he puesto con propósito y nosotros tenemos que buscar a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual estoy aquí en este tiempo, en esta temporada? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí aquí que estoy en esta iglesia, en esta obra? Muchas veces el ahí representa un lugar donde Dios te está guiando, es un lugar donde Dios te quiere llevar. Quizás es temporal, quizás es por un tiempo, quizás es por una temporada en tu vida, pero Dios está trabajando para llevarnos a los ahís de nuestras vidas. Ahí también podría presentar un punto de parada. Es un punto donde Dios te diga, ¿sabes qué? Te voy a llevar ahí y ahí detente por un momento. Ahí quiero tenerte por un rato. Ahí quiero tenerte por una temporada. Espérame, ten confianza, ¿verdad? Y nos pone ahí en un lugar específico. Pero también el ahí podría ser un lugar de transición. Es un lugar donde Dios nos lleva temporalmente, pero ahí quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere cambiar actitudes, quiere cambiar personalidad en nuestras vidas o mejorar nuestra personalidad, ayudarnos en nuestra actitud, trabajar cosas en nuestras vidas ahí en ese lugar específico, porque Él tiene algo mejor más adelante y nos va a llevar de ahí, pero nosotros tenemos que entender en el lugar en que nos encontramos, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar? Y muchas veces el lugar o el ahí de nuestras vidas no es tanto un físico, sí lo puede ser, pero también un ahí donde muchas veces nos encontramos es un estado mental. Es un estado que nosotros nos atoramos en un lugar, nos estancamos en donde nos encontramos físicamente, mentalmente, espiritualmente, y Dios nos quiere en otro lugar, en otro nivel, otro ahí en nuestras vidas, y nosotros nos quedamos en el lugar y nos atoramos, nos estancamos en ese lugar. Ahí también puede ser un lugar donde Dios nos sostiene, donde Dios nos lleva en un tiempo específico, en un lugar específico para sostenernos. Es ahí donde Dios nos va a bendecir, es ahí donde Dios va a usar personas específicas para alimentarnos, para sostenernos, para traer provisión que solamente Dios quiere darnos. Y entonces nosotros nos encontramos en un ahí y muchas veces nos perdemos esas oportunidades o esos ahí en nuestras vidas porque nosotros estamos cerrados en nuestra mente. Amén. Podemos estar, ¿verdad? No ser guiados espiritualmente, no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces nos quedamos en un lugar y pensamos, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero Dios dice, era ahí donde yo te iba a bendecir, pero no entendiste el lugar en que te encontrabas. Amén, no entendiste. ¿A dónde estaba llevando? Ese allí era un lugar de bendición, de provisión, pero estabas tan cerrado en tu mente, estabas tan distraído en otras cosas que no viste que yo te había llevado ahí en un tiempo específico, en un propósito específico.
para hacer algo en tu vida. Entonces Dios tiene ahí o ahí predestinados para que tú y yo lleguemos, y ha diseñado un plan de bendición que involucra personas, lugares, estaciones, temporadas. Y vuelvo y repito, si tú y yo no estamos afinando nuestros oídos a la voz espiritual, si tú y yo no estamos teniendo cuidado y tenemos una relación íntima y personal con Dios, donde estamos buscando a Dios, podemos perdernos esas oportunidades que Dios tenía para nosotros. Creo que lo que Dios tiene para nosotros siempre involucra personas. Te hablaba la semana pasada de cómo Elías había sido movido por Dios, había escuchado la voz de Dios, y Dios le dijo, cuando había declarado una sequía en el tiempo de Elías, le dice: quiero que vayas ahí y te quedes ahí, le dijo, porque ahí he mandado a los cuervos que te sustenten. Ahí he mandado a estos pájaros para que, y dice la Biblia que día y noche la alimentaban. Y ahí ahí representaba un lugar de provisión y de sostenimiento para Elías. Pero todo surgió, ¿por qué? Porque escuchó la voz de Dios, porque fue obediente, porque entendió que Él lo estaba llevando ahí. Y yo les comentaba la semana pasada que quizá le doy gracias a Dios por Elías, porque no cuestionó la dirección de Dios. No dijo: Dios, ¿por qué me vas a mandar? ¿Cómo que los cuervos me van a alimentar? Y si tú miras lo que los cuervos son, ravens en inglés, son animales que roban. Son animales que no están para dar, sino están para quitar, que buscan la manera para saquear la comida y comerse, y comen cualquier cosa. Entonces, y lógicamente, si lo ponemos la palabra a la lógica, decimos: ¿cómo es que Dios me va a llevar a un lugar donde cuervos me van a alimentar? No es la naturaleza del cuervo dar, pero es ahí donde Dios me llevó. Y les platicaba que muchas veces nosotros no entendemos la voz de Dios, y nos encontramos en lugares donde nosotros menospreciamos el lugar o menospreciamos la gente, y decimos: ¿qué me puede dar esa persona? Ni me cae bien. Pero muchas veces son esas personas, por más cuervos que se vean, que son las personas que Dios puede usar para alimentarte. Y puede ser que tú te estás perdiendo de oportunidades porque has visto a la persona y no lo que está detrás de la persona, que es Dios obrando y operando. Y nos perdemos de bendiciones porque descartamos a la gente y decimos: no, esta persona ni me cae bien, ni me llevo bien. Y comenzamos a ver la persona, pero muchas veces son esas personas que Dios puede usar, los cuervos de nuestras vidas, para alimentarnos y sostenernos. Y muchas veces las personas que esperábamos que nos iban a dar, las personas que creíamos que iban a estar con nosotros, son las personas que menos nos ayudan. Y muchas veces son los cuervos que Dios usa para sostenernos. Entonces, pero muchas veces nos perdemos esas bendiciones. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención, no estamos atentos a la voz de Dios. Le platicaba la semana pasada que de ese lugar, Elías volvió a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Ahora quiero que te vayas de aquí a ahí. Lo había llevado ahí y lo sostuvo, pero se secó el agua, se acabó el tiempo, era una temporada. Ese allí primero donde llegó Elías no era un lugar de final, era un lugar de transición, era un lugar temporal. Y él entendió: ahora es tiempo de moverme de ahí, aquí o ahí. Y le dijo: mira, ahora quiero que te vayas, porque tengo una viuda, la viuda de Sarepta, y ahí ella te va a sostener. Yo he ordenado para que ella. Y otra vez se escuchaba improbable esa instrucción de parte de Dios. Como en un tiempo de sequía, una mujer que ni tiene esposo. Y nos dimos cuenta, si leemos la historia, que no tenía más que un pedazo de pan ya para morirse, dice la Biblia. Sin embargo, Elías escuchó la voz de Dios, dijo: ella es la que te va a sostener. Muchas veces nosotros descartamos personas y decimos: no, esa persona no va a poder, esa no me va a ayudar. Pero muchas veces son esas personas que no creíamos que podían o tenían la habilidad para ayudar a hacernos, que fueron los que los estuvieron, nos ayudaron en momentos más difíciles de nuestra vida. Pero todo esto surge, hermano, ¿por qué? Porque escuchamos la voz de Dios, porque buscamos tener una relación con Dios y decimos: Señor, ¿dónde me quieres llevar? ¿Y cuáles son las personas que tú has puesto para mí? Por eso le digo, y hoy quiero compartir en los ahí de nuestras vidas, quiero hablarte sobre las personas correctas. ¿Cuáles son las personas que Dios ha puesto en tu vida, en mi vida,
quizás en un tiempo pasado, quizás ahorita en este tiempo, donde quizás tú no te has dado cuenta, pero esas personas están ahí con un propósito específico, en un tiempo específico para tu vida. Y muchas veces esas personas, muchas veces hay personas que están en nuestras vidas y nos están ayudando y no somos ni agradecidos muchas veces y decimos, Señor, gracias por esta persona que en este tiempo que yo no necesité estuvo para mí. Muchas veces no nos damos cuenta que hay personas que Dios ha puesto que con una palabra nos han alentado y nos han sostenido cuando nosotros queríamos caer. Se dice que si en la vida tienes 2 o 3 confidentes, personas que tú puedes contarle de cualquier cosa y ser abierto, es una persona bendecida. 2 o 3 en la vida. Personas que tú puedes hablar y abrir tu corazón y no te van a ver diferente. No van a ver tus errores, sino que te van a ver igual y te van a bendecir igual. 2 o 3 en la vida, dice. Entonces esas personas nos sustentan, nos ayudan en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Y son las personas que... Entonces yo quiero hablarte este día sobre las personas correctas. ¿Quiénes son las personas correctas? Si yo le pido, escríbame, hermano, una lista de lo que usted cree que es la persona correcta. Si yo puedo ser honesto, a veces cuando pensamos en las personas correctas, estamos pensando en aquellas personas que nos importan. No, pues esta persona sí es la persona correcta porque le importo, porque me importa, porque nos queremos. Muchas veces las personas correctas que pensamos son las personas que amamos o que tenemos una relación. Yo quiero decirte que eso es fácil. Tener personas que tú puedes amar y tener relación, eso es fácil. Eso no toma ningún esfuerzo. Si tú tienes a alguien en tu vida que te puede amar, que te puede aceptar y eso que lo otro, eso es fácil. Pero trata de amar a alguien que habla de ti. Trata de amar a alguien que te ha levantado un falso de ti. Trata de amar a alguien que ha hablado. Eso se toma fuerza y sobre todo ser lleno del Espíritu. ¿Por qué? Entonces, pero muchas veces nosotros decimos, no, esta persona no es la correcta. ¿Por qué? Porque me hizo esto, porque hizo lo otro. Pero muchas veces son las personas correctas que Dios tiene. ¿Por qué? Porque están quizás moldeando un carácter que no tenías. Te están haciendo más fuerte en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu persona. Y te están sacando de quicios, pero son esas personas que Dios está usando para mejorar tu corazón. Entonces, ¿cuáles son las personas correctas? Muchas veces pensamos que las personas correctas son las que nos caen bien. Las personas correctas son las que con quien tenemos algo en común. Esas son las personas correctas. Muchas veces pensamos que las personas correctas son las personas con quien nos sentimos confianza. Esa sí es la persona correcta. Muchas veces pensamos que las personas correctas son aquellas personas que están de acuerdo con nosotros, que siempre dicen amén y están con nosotros. Muchas veces esta persona sí la quiero con mi lado, porque esa sí siempre está conmigo a favor de mí. Esas personas, pero muchas veces yo quiero decirte que las personas que siempre te dicen amén son las que te están dañando más, porque no son capaces de decirte dónde estás fallando y dónde estás cometiendo un error. Ten cuidado, porque esos pueden ser cuervos vestidos en palomas. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces muchas veces pensamos que las personas correctas en nuestras vidas son las personas con quienes nos llevamos bien padre. No hay ningún problema. Yo te quiero, tú me quieres. Y sí, hermano, yo le voy a decir una cosa. Sí hay mucha verdad acerca de rodearnos de personas correctas y debemos de tratar de rodearnos de personas buenas y saludables mentalmente. Pero yo quiero decirte, o ¿cómo piensas si yo te dijera que a veces cualquier persona puede ser la persona correcta en cualquier momento cuando tenemos la actitud correcta? Lo voy a decir una vez más. A veces cualquier persona puede ser la persona correcta en cualquier momento cuando tenemos la actitud correcta. Cuando caminamos en el Espíritu y somos guiados por Dios, Dios puede ser las personas más improbables para ser la persona adecuada y perfecta y correcta que Dios quiere usar para nuestras vidas. Cuando pienso en esto, hermano, me recuerdo de José en los capítulos de Génesis al 31 al 41. Dice la Biblia que José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos.
Él fue y le comparte a sus hermanos sus sueños. Les dice, mira, tuve un sueño. Y comienza a decirles los sueños que Dios le estaba dando a José. Y él se le hizo fácil contarle a sus hermanos porque eran su sangre. Porque eran las personas que en su mente eran los que tenían que aceptar y los que lo tenían que amar y los que tenían que apoyarlo. Pero fueron las personas que lo vendieron. Él pensaba que ellos eran las personas correctas para compartir sus sueños, pero surgieron que fueron las personas incorrectas para compartir lo que Dios estaba poniendo. Hay veces que tú compartes las cosas con las personas incorrectas. Y con las personas correctas no te acercas. Entonces, él compartió sus sueños y ellos tomaron los sueños en contra de él y lo vendieron a los 17 años. Y después de los 17, cuando tenía 17 años, se fue como esclavo. Y dice la palabra de Dios, o nos enseña la palabra de Dios, que un hombre llamado Potifar lo compra a José como su esclavo y lo trae, ¿dónde? A su casa. Y cuando lo trae a su casa, dice la palabra de Dios, que la casa de Potifar fue bendecida a causa de José. Es decir, que él llegó ahí como esclavo. Potifar pensaba que estaba comprando un esclavo, pero lo que estaba comprando era una bendición. Porque muchas veces no nos damos cuenta que la persona que está a nuestro lado, o quizás aún en la casa, es la persona que nos bendice más. Dice la palabra de Dios que ahí en la casa de Potifar fue bendecida la casa. Y Dios bendijo ese lugar de tal manera que era prosperado esa casa. Y Dios bendecía a José y bendecía la casa hasta que llegó el punto donde dice la palabra de Dios que la mujer de Potifar quiso tener algo con el joven José. Y él se rehusó a meterse con ella honrando a Dios. ¿Y qué pasó? Huyó y lo tuvieron que pescar. Me suena, digo esto, hermano, porque yo me pongo a pensar. Yo quiero, no porque le quiera poner más a la palabra, pero me pongo a pensar que si en ese tiempo que José estaba ahí y estaba viendo la bendición de Dios y estaba viendo cómo Dios lo estaba usando a él en la casa de Potifar y cómo Potifar y su casa estaba siendo bendecidas, como si llegó el tiempo donde Dios quería sacarlo de ahí, pero él viendo que estaba bendecido él y bendecido la casa, se estaba sintiendo un poquito confortable ahí. Le platico esto, hermano, porque me recordaba de la historia de los pastores Donnie y Jenny. Y me acuerdo que en un tiempo Jenny estaba de mayordomo en una compañía de storage, donde guardan cosas. Y esa compañía le había dado casa para vivir, ahí estaban viviendo. Y estaban perfecto. Ella solamente bajaba abajo y ahí estaba su trabajo. Y cuando ya era tiempo de salir, nomás subía la escalera y estaba en su casa. Le habían dado una casa, ¿verdad?, para ella y su familia. Y estaban confortables. Y en ese tiempo Dios comienza a poner en los corazones de los pastores Sandria de empezar un trabajo, de empezar un negocio. Y vinieron a verme y dijo, pastor, ¿cómo ves? ¿Verdad? Si hacemos esto. Gloria a Dios por los que buscan el consejo del pastor. Porque hay gente que nomás hace lo que da la gana y luego anda llorando después. Eso nomás fue ahí, nomás para leve, nomás para que lo agarre. Sí, porque como pastor tengo que ser duro con usted también, ¿ves? Gracias a Dios por los que vienen a agarrar consejo, porque por eso estoy aquí, hermano. Entonces dice que vinieron y luego le dijo, ¿cómo ves, Juan? Dije, pues dale. Y hasta cierto punto, yo cuando en cuestión de negocios, si usted quiere hacer negocio, yo lo voy a empujar. Porque me tomo el riesgo y prefiero soñar y hacer que vivir soñando y nunca hacer nada. Entonces los impulsé, pero no se animaban ellos para hacerlo. Entonces dijo Pastor John, pues Pastor Donnie, voy a hacer unos cuantos trabajos así y tenemos aquí el trabajo y tenemos la casa, porque era bien padre. O sea, tienes una casa, tienes algo, ¿verdad? Y a cierto punto era algo inteligente, ¿verdad? Pero el negocio no estaba creciendo, no estaban viendo el fruto como ellos querían ver. Porque ¿cuántos saben que en vez se requiere o todo o nada? O te metes o no. Entonces no lo estaban viendo como ellos querían.
se estaban frustrando. Pero tampoco no querían dejar ese lugar porque estaba bien confortable. Les daban casa y les pagaban todos los biles y todo, no tenían que pagar, nomás trabajar y es todo. Y en veces cuando volvíamos a tener la plática, ¿y qué hacemos, pastor? Le dije, yo ya les dije, métanse. Deja ese trabajo y métete. Y vas a batallar y va a ser difícil, pero métete. Y no me hacían caso, ¿verdad? Hasta cierto punto no hacían el consejo que les daban, tenían un poco de temor y era entendible. Hasta que un día le dijeron a la pastora Jenny, creemos que nos está robando en la compañía. Algo así surgió. Y algo está mal con los libros. Y algo está pasando. Y eso fue una ofensa muy grande porque ella no es esa persona. Y se levantó esto en contra de ella. Y comenzaron a cuestionar cada paso. ¿Y qué está pasando? Y ella pensaba, ¿verdad? Muchas veces pensamos que era el enemigo, ¿verdad? El enemigo está, y sí, Dios usa al enemigo muchas veces. Pero lo que entendieron después era que era Dios. Porque hay veces que Dios te quiere mover de aquí a ahí. Y muchas veces tú no te quieres mover. Y Dios tiene que usar otras medidas para que te movilices, para que hagas algo. Y se levantó esto. ¿Y qué dijeron? Ella tuvo que dejar su trabajo. Dejó su trabajo y ¿qué pasó? Su compañía subió. Comenzaron a ver el fruto y comenzaron a ver que Dios se estaba moviendo y que Dios estaba abriendo puertas. ¿Por qué? Porque mientras ellos no se movían, Dios no podía obrar al 100 como Él quiere obrar. Entonces yo cuando miro a José, yo digo, puede ser que José estaba bien, estaba haciendo la casa bendecida, Potifar estaba siendo bendecido, se sentía a gusto y quizás Dios ya le había dicho a José, quiero que te muevas de aquí a ahí. Pero no se movió, entonces tuvo que surgir algo, una falsa cosa que sucedió a José, ¿verdad? Y levantaron una falsa en contra de él. Y él tuvo que moverse. ¿Y qué pasó? Lo pusieron en una cárcel. Se movió de ahí a ahí. Pero ese ahí como que no estaba muy bien. Porque era una cárcel, era un lugar. Y muchos historiadores no sabemos exactamente cuánto tiempo, ¿verdad? Sabemos por los capítulos 39 al 41 que mínimo eran 2 años que pasó en la cárcel. Algunos creen que fueron entre unos 2 a unos 12 años. Porque imagínate que cuando él ya llega a ser, ¿verdad? Y toma lugar en el reino de Egipto, él tenía 30 años. O desde los 17 años que lo venden a 30 años, ¿cuántos años son ahí? 13 años. Entonces, algunos dicen seguramente mínimo 2. Pero seguramente pasaron, algunos dicen que unos 10 años, 7 años mínimo que pasó en la cárcel. Ponte a pensar que los sueños que él tenía no comenzó la duda en ese lugar. Cuando tú te encuentras en una ahí, donde estás cuestionando todo lo que tú creías, donde tú comienzas a decirle, Señor, pero no me dices este sueño, pero no me dijiste esto. No, esto fue lo que me hablaste, lo que yo sentí estaba mal. Y comienzas en una temporada, te encuentras en una ahí, como José en una cárcel y estás pensando, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me tienes aquí, Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero dice la palabra de Dios que fue ahí donde arrestan o ponen en cárcel a 2, el panadero y el copero del rey. Y dice la palabra de Dios que cuando entran en ese lugar, José percibe que hay algo en ellos que los está teniendo así molestos o no están a gusto, y se acerca a ellos y les dice, ¿qué tienen? ¿Qué pasa? Y dice la palabra de Dios, en uno de los versículos dice que ellos le dijeron, ambos tuvimos sueños, respondieron a José, pero no hay nadie para que nos interprete. No hay nadie que nos diga cuál es el significado de estos sueños. Esas 2 personas estaban ahí en el tiempo correcto, en el momento que José se encontraba ahí, para que Dios usara la vida de José. Dice la palabra de Dios que Él les interpretó los sueños y les dijo, no se olviden de mí, que aquí estoy. Pero saliendo los 2, porque fueron restaurados a su posición por el rey, después de unos años, fueron restaurados a su posición,
Dice la palabra de Dios que se olvidaron de José. Pero pasaron 2 años, exactamente dice la palabra de Dios. Y el rey se levanta un día con un sueño y dice, y se da cuenta que nadie de su reino puede interpretarlo. Pero ¿qué pasó ahí? Dice que el copero se acordó y dijo, mi rey, yo conocí a un hombre que sabe interpretar sueños cuando estaba yo en la cárcel. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que hay veces que hay personas en tu vida que tú piensas o descartas o no crees que son las personas, pero son personas que de una forma entablaste una relación, las conociste en tu vida y piensas y dices como algo pasajero. Bueno, ya los conocí, en un momento nos hablamos, en un momento nos conocimos, en un momento hice algo por ellos, pero tú no sabes que más adelante, porque fueron las personas correctas en el tiempo correcto, que Dios va a usar. Y dice la Biblia que 2 años después sacan a José de la cárcel y lo traen directamente al palacio para que interprete los sueños. ¿Por qué? Porque en el ahí de José, donde él no miraba nada, donde no miraba oscuridad, donde no miraba progreso, donde no miraba que algo iba a suceder, donde no miraba que las cosas iban a cambiar, fue ahí donde Dios pone a 2 hombres que más años después fueran los hombres que Dios usaría para sacarlo de ese lugar. Cuando tú abres tu mente y tu corazón a Dios y tú buscas a Dios, las personas correctas pueden estar sentadas al lado tuyo. Las personas correctas pueden ser las personas con que tú entablas en el trabajo. Esa persona que en el trabajo tú quizás no te llevas, esa persona como que te cae mal, esa persona como que no la ves con buenos ojos, puede ser la persona que Dios puede usar. Quizás en un momento donde tú lo vas a necesitar y Dios dijo, esa es la persona, pero cuando tú y yo nos cerramos en nuestra actitud, en nuestra conducta, cuando nos cerramos a la voz de Dios muchas veces y descartamos a la gente y los miramos como personas improbables, nos perdemos de bendiciones y oportunidades que Dios tenía a través de esas personas. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Me acuerdo también de la historia de Naamán. La Biblia dice que en el 2 de Reyes capítulo 5 que Naamán era el comandante del rey de Aram. Y era un comandante súper decorado, era un hombre de grandeza en su reino, era un hombre de mucha importancia y utilidad para el rey, era su mejor soldado, su mejor comandante. Pero tenía un problema y el problema que tenía era que tenía lepra. Y dice la palabra de Dios que en una de esas redadas que hicieron, tomaron a una joven en esas redadas y la trajeron al reino para que sirviera como esclava. Y esa joven fue puesta en la casa de Naamán para servirle a su esposa. Y cuando esta muchachita, esta joven, se dio cuenta que Naamán estaba enfermo de lepra y que no había solución ni cura para él, dice la palabra de Dios, dice, si tan solo mi maestro pudiera ver al profeta que está en Samaria, lo curaría de su lepra. Quizás esta joven, cuando fue tomada en su lugar, ella estaba quizás triste, agobiada, afligida. ¿Por qué? Porque estaba siendo tomada, llevada a un lugar desconocido. Quizás pensó que no tenía propósito, que no tenía destino para ella, que sus sueños, sus ilusiones se habían terminado en el momento que la capturaron. Pero Dios tiene un propósito específico, en un tiempo específico, para una persona específica ahí en el reino. Y fue ahí cuando se dan cuenta, que ella se da cuenta que su maestro, su siervo, su señor está enfermo. Y dice, yo conozco a alguien que lo puede sanar. Si ella no hubiera estado allí, quizás Naamán, la historia fuera un poquito diferente. Pero fue ella estando ahí en ese tiempo específico para dar una palabra específica. Dice la palabra de Dios que inmediatamente Naamán sabe la noticia y el rey, viendo la necesidad y lo importante de su comandante, lo manda al profeta y dice, ves, y lleva presentes y lo que sea necesario para que tú recibas tu sanidad. Y va a donde está el profeta y sabemos la historia, ¿verdad? Después de un tiempo y de cosas específicas, recibe su sanidad. Pero lo más importante de todas las cosas es la declaración que Naamán hace
En el versículo 15 de Segunda de Reyes capítulo 5 dice: entonces Naamán y todos sus ayudantes volvieron al hombre de Dios, al profeta. Se paró enfrente de él y dijo: ahora sé que hay un Dios en todo el mundo, que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Fíjate la palabra tan poderosa de Naamán. Un rey, un comandante, un hombre pagano, sirviendo a dioses. Pero se da cuenta, ¿por qué? Porque hubo una muchacha que habló la palabra de Dios en un tiempo específico y alguien la escuchó. Y hubo alguien que estuvo ahí esperando, el profeta, para recibir a este comandante. Y fue ese comandante que fue obediente a la voz de Dios y hizo lo que el profeta dijo. Y recibió su sanidad. Las personas correctas en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Y lo usó para su gloria. Y recibió. Pero lo más importante es que ahora había llegado el reconocimiento de un Dios verdadero a un país pagano. Incluso dice la palabra, me llama la atención porque dice que Naamán le dice al profeta: mira, yo voy a regresar con mi gente y ellos son, ¿verdad? Cuando entre al templo de sus dioses me voy a tener que inclinar porque pues soy de allá y esto que lo otro, pero quiero que sepas que cuando yo esté adorando ahí, lo que estoy haciendo realmente es adorando a aquel que me dio. ¿Por qué? Porque hubo un profeta específico en un tiempo específico para una persona específica. Y tú puedes hacer esa persona en tu trabajo, en tu vecindario, en tu lugar, en tu iglesia, que Dios puede usar. Que si tú cambias tu actitud de cómo ves las personas, si tú cambias la actitud de cómo percibes a las personas y comienzas a buscar la voz de Dios y a dirigirte por el Espíritu, quizás te vas a dar cuenta que tú eres la persona correcta para alguien que necesita una palabra tuya en un momento específico de su vida. Y tú puedes cambiar el rumbo de su vida simplemente porque hiciste a un lado tu orgullo y fuiste la persona correcta en el tiempo correcto para las personas correctas. Yo creo con todo mi corazón que tú estás a una persona de tu milagro. No sé si vas a entender lo que te estoy diciendo. You're one person away from your miracle. Estás a una persona de recibir algo que Dios tiene para ti. Hay alguien que Dios ha preparado. No solamente tú puedes ser la persona correcta, pero hay personas correctas que Dios quiere poner o ha puesto en tu vida y tú no has percibido porque estás distraído, porque no estás metido con Dios, porque estás orgulloso, porque tienes la actitud incorrecta. Y ha habido personas que Dios ha puesto para bendecir tu vida, que pueden cambiar y transformar el rumbo de tu vida, pero muchas veces hemos estado cerrados y estamos a una persona de nuestro milagro, a una persona de nuestro avance, a una persona de nuestra bendición, a una persona de los sueños ser cumplidos, porque Dios todavía está en el negocio de usar personas. Y cualquier persona puede ser la persona correcta cuando caminamos cerca de Dios. Cuando somos lo suficiente humildes, cuando tenemos la actitud correcta y cuando escuchamos la voz de Dios. Hay personas que Dios ha puesto en tu vida y tú te has cerrado a esas personas. Has descartado su consejo, has descartado su amistad, has descartado, ¿verdad?, de conocer a la persona. Has juzgado a la persona sin ni siquiera conocer a la persona. Has hablado de la persona sin siquiera tener una plática. Nunca has platicado con la persona y sabes más y piensas que sabes más de la persona de lo que crees. Porque no entendemos que hay personas correctas que Dios te ha puesto en nuestras vidas. Quiero comenzar a terminar, pero todavía no. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Tengo que ser bien claro porque el David está puesto para cuando yo diga algo, una clave, él se deja venir al piano. Entonces, si no estoy específico, en el tiempo específico, con la persona específica. ¿Sí está entendiendo este mensaje, verdad? Quiero anunciarle que la próxima semana no me va a escuchar a mí, sino va a escuchar a otro hombre de Dios dar la palabra aquí en la iglesia. También quiero que se prepare para eso, porque él va a hablar de los lugares correctos. Hoy hablamos de las personas correctas, pero él va a hablar sobre los lugares correctos. Segunda de Reyes capítulo 8, ¿lo tiene? Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 1 dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo
él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. Ahora pausa. Nomás para darte un trasfondo de lo que estamos hablando. Si tú te regresas al capítulo 4 de este mismo Segunda de Reyes, te vas a dar cuenta que aquí es la continuación de una historia que empezó en el capítulo 4. Y lo que empezó en el capítulo 4 es que la palabra de Dios registra que había una familia, específicamente una mujer, que cuando ella miraba que el profeta llegaba a la ciudad, ella siempre tenía la atención de darle de comer, quería servirle, quería bendecir al profeta de Dios. Y dice la palabra de Dios que él llegaba y él ofrecía de comer y él comía con la familia. Pero llegó un tiempo donde para esta mujer ya no fue suficiente simplemente darle de comer. Y habló con su esposo, le dijo: mira, ¿cómo ves si hacemos un cuarto para el hombre de Dios? Para que cuando él venga, él se pueda quedar también a descansar, a dormir. Y dice la palabra de Dios que establecieron un cuarto para el profeta, lo amueblaron, lo arreglaron. Y cada vez que el profeta llegaba a la ciudad, él se quedaba ahí, no solamente a comer con la familia, pero se quedaba a descansar en ese lugar que habían ellos preparado para el profeta. El profeta llegaba, y una de esas ocasiones que el profeta llegó, él fue movido por Dios a decirle a la mujer: mira, mujer, yo sé que no puedes tener hijos, pero vas a tener un hijo. Esta familia tenía estatus, tenía nombre, tenía dinero, pero lo que le faltaba a ella era realizarse como mamá, y ella quería tener un hijo. Entonces el profeta le da esa palabra y ella le dice: mira, no me digas eso porque me la voy a creer, vale más que estés seguro de que sí. Dijo: mujer, Dios te va a dar un hijo. Y él le creyó a Dios y le creyó la palabra del profeta, y ella tuvo el hijo. Tiempo pasó y el hijo como que murió. Y mandó a llamar al profeta y le dijo: ¿para qué me dices un hijo? Y para que después me lo quitaras. Estaba molesta. ¿Para qué me lo dice y luego quita? Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que Eliseo corrió para allá, ¿verdad? Primero la instrucción, la mujer dice: no me voy sin ti. Eliseo dijo: bueno, pues vámonos, y se fueron para allá. Y dice la palabra de Dios que él, después de orar y todo eso, se puso encima del cuerpo del niño, y el niño resucitó. Gloria a Dios. Otra vez Dios obrando ahí. Entonces ahora, adelántese ahora a Segunda de Reyes 8. Ahora le dice el profeta le dice a esta mujer que les acabo de dar la historia, le dice: vete de tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. So, le da instrucciones específicas y le dice: vete de aquí a ahí, ¿verdad? Entonces se va esta mujer. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Se va por 7 años mientras está esta declaración de hambre en la tierra. Amén. Entonces el capítulo 3, versículo 3 dice: cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Pausa. Entonces esta mujer se va por 7 años, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Regresa. Y cuando regresa se da cuenta que le quitaron su casa, que alguien se había movido a su casa, que le habían quitado su tierra, su lugar. Y ella dijo: ¿cómo puede ser esto? Esto sigue siendo mi casa, esto sigue siendo mi tierra. ¿Cómo puede ser que esta gente esté viviendo aquí y esté haciendo negocio con mi casa, esté haciendo negocio con mi propiedad, si es mía? ¿Y qué dijo? Voy a decirle al rey y voy a hacer una apelación al rey para que él me devuelva, para que él haga justicia. En su mente dijo: él tiene que hacer justicia. Él tiene que hacer algo porque eso está mal. Y se va y se dirige al rey, ¿ok? Y dice: después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. So va. Ahora, pausa ahí, porque mientras ella va con la actitud y con la decisión de recuperar lo que es suyo, de sus bienes, mientras el rey está en el palacio, ¿y quién crees que está con él? El siervo de Eliseo. Y le comienza a decir al siervo de Eliseo: oye, cuéntame una de esas historias de Eliseo, de las cosas que él hacía, de los milagros, de cómo tú platícame, ¿verdad?
Ahora, quiero que entienda, dice la palabra de Dios, está registrado que Elías hizo 8 milagros, los que entendemos en la palabra, los que están registrados en la palabra, 8 milagros, Elías. El sucesor de Elías, ¿quién es? Eliseo. Y cuando Eliseo sucede a Elías, le dice que me des una ¿qué? Doble porción. Entonces, ¿cuántos milagros creen que están registrados en la Biblia que hizo Eliseo? 16. So, el rey le está platicando a Eliseo, le dice, oye, de esos milagros, que había 16, cuéntame uno de esos milagros pesados que se aventó el tremendo profeta. Platícamelo, o sea, así ponle crema y todo lo que tú quieras, pero dime. Y comienza a platicarle. Y de los 16 milagros que hizo Eliseo, ¿cuál cree que escogió el siervo para platicarle? De la mujer. Que si él saber se estaba dirigiendo al palacio, mientras él le platicaba el sueño. Él pudo haber escuchado de los otros 15 milagros, pero Dios le puso en su corazón que hablara de ese milagro. Entonces vean lo que dice. Next verse. Y había el rey hablando con Gehazi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contándole al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gehazi, le dijo Gehazi, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. En plena historia que le está platicando a él, de cualquier milagro que pudo, pero escogió ese milagro. En ese momento, en ese tiempo específico, en el lugar específico, se encontraba el siervo de Eliseo hablando con el rey. Y en el tiempo específico, en el momento específico, entra la mujer, el cual él está platicando. Y esa plática pudo haber. Ahora, yo le digo esto, hermano, si el siervo del profeta no está ahí platicándole ese milagro, quizás cuando llegase esa mujer a pedir sus bienes, él dijo, hey, tú te fuiste. El que se fue a Torreón perdió su sillón, no sé, si hubiera sido mexicano quizás. Si se fue a Villa, perdió su silla. O sea, le hubiera dicho cualquier cuento ahí, ¿me entiendes? Dijo, ¿sabes qué? Mira, tú la regaste, tú te fuiste y te fuiste por 7 años. Y esta gente estuvo ahí y bueno, pues ni modo, te fregaste. Pero Dios estaba usando a la persona específica en el tiempo específico para preparar el corazón. Y le estaba contando, no hombre rey, cuando yo miré a Elías y llegamos a la casa y le dijo, tú vas a tener un hijo, y ella como que no le creyó y dijo, ¿cómo que no voy a tener un hijo? No me estés mintiendo porque me vas a hacer. Dijo, no, te va a dar un hijo y tuvo un hijo y celebramos, hasta hicimos baby shower, ¿verdad? Y toda la cosa. Cuando tuvo el hijo celebramos con la familia y estuvo bien padre, hicimos fiesta y toda la cosa. Y luego después, ¿qué crees que le pasó? Se le murió el hijo y no hombre, dijo la mujer, no hombre, ¿para qué me hiciste? Estaba bien furiosa, enojada y vino a quería golpear al profeta, pero es que yo me puse enfrente, le dije, no puedes golpear, eres el señor de la casa. Digo, y usted sabe, porque cuando contamos cosas le ponemos de más, ¿verdad? ¿O no? Si no puede decir amén, diga ouch, pero diga algo. Y le estaba contando la historia, dijo, no hombre, y luego dijo esa mujer, pero no, es que el profeta le dijo, no, vete y haz esto. Y dijo, no, yo no me voy sin ti, tú tienes que venir porque tú fuiste el error. Y los fuimos todos para allá. Y no, hombre, no sabíamos qué hacer hasta que aquel chavo se aventó encima del chavo. Y cuando se aventó en la cama, dijo, resucitó el niño. Yo me imagino que el profeta dijo, wow, eso hizo es tremendo. Está pesado ese guy. Y mientras él platica eso, entra la mujer. Y cuando la ve, el siervo dice, ella es. Apenas estamos hablando de ti y de tu niño. Qué casualidad. Pero con el Señor no hay casualidades. Porque Dios había escogido a las personas específicas en el tiempo específico, en el lugar específico, para hacer algo poderoso. Dice la palabra de Dios que le dijo a esta mujer, mira lo que dice. Preguntando al rey, la mujer, ella
se lo contó, entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Y aquí está la sobreabundancia de Dios, porque está la bendición y la sobreabundancia. La bendición fue que le regresó todo. La sobreabundancia es que le dijo: y todos los frutos de sus, ¿qué?, tierras, desde el día que ella se fue, todo lo que le sacaron y todo lo que le ganaron, que se lo den. Porque Dios da más abundante de lo que puedes pensar y pedir. Pero tienes que saber cómo estar en el tiempo correcto, con las personas correctas, en el lugar correcto. Y puede ser, y termino aquí, déjate venir, David. Dice David: no, ahora predica más, está bueno. Si se aburren es culpa de David, ¿eh? Quiero concluir con esto, hermano. Puede ser, hermano, que tú y yo nos estamos perdiendo bendiciones porque no tenemos una relación más personal con el Señor. Y hay tiempos que Dios te ha dicho: sabes que quiero que te muevas de aquí a ahí, y no te has movido. Y no estoy hablando tanto físicamente, porque puede ser físicamente, pero también puede ser mentalmente. Cuando Dios dice: sabes que ya cambia tu actitud con esa persona, porque puede ser esa persona la que yo quiero usar para bendecir tu vida, pero no te dejas. Estás aferrado. Estás aferrada. Entonces Dios comienza, pero cuando tú y yo comenzamos a afinar nuestro oído y comenzamos a cambiar nuestra oración, y Señor, ¿por qué me tienes aquí? Me acuerdo cuando en el 98 yo comencé a predicar. En 97, graduándome de la high school, me arranqué ese fin de semana, ese verano y esa temporada con mi padrastro. Y en el 98 yo decidí aventarme solo, ¿verdad? En un tiempo él estaba ocupado con unos asuntos, y yo, con el anhelo, con el deseo de predicar la palabra, me lancé como evangelista yo solo. Me acuerdo que le pedí a mi hermano, dije: oye, Eduardo, préstame tu carro, un Grand Am Maroon, ¿verdad? Dijo: préstame tu carro y me voy a aventar, me voy a ir a predicar. Y me lo prestó y me arranqué. Yo no sabía lo que iba a hacer, no sabía dónde, nomás sabía que Dios me estaba sintiendo que yo fuera para Florida. Dijo: vas a predicar a Florida. Y no iba a Disney, no me iba a predicar, que quede claro, ¿verdad? Y me acuerdo que me lanzo para allá y comienzo a hablarle a la gente. Dije: bueno, mientras voy para allá, voy a tocar puertas, ¿verdad? Voy a ver, y comencé a buscar, ¿verdad? ¿Quién me podría dar la oportunidad de predicar en su iglesia? Y me acuerdo que llamé a un pastor que se llama Primitivo Artiaga. Y me acuerdo que cuando él me contestó, me comenzó a preguntar: no, pues ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? Dije: no, pues es que yo quiero predicar y quiero que me dé oportunidad. Mira, no me tiene que dar nada si gusta, ¿verdad? Yo nomás quiero predicar la palabra, si usted me quiere bendecir. Y así comenzamos a plática, y luego de repente me dice: oye, ¿y quién eres? ¿Quién es tu familia? ¿Okay? Le dije: pues mira, yo soy Juan Casas, pero mi papá, mi padrastro, ¿verdad? Que yo llamo a mi papá, él se llama Tony Sauceda. Dijo: ¿Tony Sauceda es tu papá? Dije: sí. Y mi papá, pues, o mi padrastro, como lo quieras interpretar, él tenía una trayectoria muy grande, y Dios lo usaba tremendamente. Era un cantante evangelista que viajaba mucho, y había hecho un nombre, y mucha gente lo conocía y lo amaba, su ministerio, lo que usted quiera. Y cuando yo le dije eso, dijo: eres bienvenido, vente, te recibo en mi casa. Y me recibe en la casa de él, y me da un cuarto y dice: mira, puedes estar aquí el tiempo que tú quieras. Y comenzó a hablarle a sus amigos: mira, está el muchacho Tony Sauceda, va a estar aquí, él predica, y él puede estar en tu iglesia. Y me coordinó como un mes y medio, y para yo estar predicando de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia. Y comencé yo mi ministerio evangelístico ahí en Florida. Y en ese tiempo Dios usó mi vida, y vi personas sanadas, vi personas restauradas, vi personas que vinieron a Cristo, se entregaron por primera vez, y establecí relaciones con esas personas, y me amaban en el ministerio, y Dios me usó a mí para que ellos conocieran a Dios. Y 2 años después tuve un accidente muy fuerte, y mi ministerio se detuvo completamente. Por 1 año yo no podía hacer nada. Y me acuerdo que en esos tiempos, esas personas que yo conocí, que habían sido bendecidas por mi ministerio, sin yo darme cuenta, estaban pagando todos mis biles por 1 año. Me mandaban ofrendas y cheques al correo. Y decía: Dios te bendiga, Juan, eres una bendición. Ellos, sin saber muchos lo que estaba pasando en mi vida, me mandaban ofrendas, me mandaban cheques. Y por 1 año
Ellos fueron mis cuervos. Ellos fueron mi mujer viuda que Dios me ayudó para sostenerme. Todo porque yo hice caso a ir a ese lugar sin esperar ningún 5. En veces me quedaba en el carro a dormir. Pagaba $4 para bañarme en la regadera de donde se bañan los truckers. Porque en veces ni lugar me ofrecían. Nomás el hermano Primitivo que me ofreció su casa ahí un cuanto de veces. Pero cada vez que yo iba, así iba, sin esperar nada. En veces nomás era un Dios te bendiga, ¿verdad? Espero que te vaya bien el camino. Ni siquiera un tanque de gas. Pero Dios era fiel. Y Él usó a esas personas. Y yo fui en ese tiempo específico y hice lo que Dios quiso, sin saber que esas personas eran las que me iban a sostener 2 años después. Y ellos iban a ser las personas correctas en el tiempo correcto de mi vida. Entonces, todo esto que te estoy compartiendo y que te vamos a compartir en estas semanas es para que tú y yo, iglesia, entendamos que hay personas que Dios ha puesto en tu vida específicas que no están ahí para maldecirte ni para hacerte mal, están ahí para bendecirte. Están ahí para darte una palabra, para decirte que dirigirte y ayudarte. Y son las personas quizás que tú has descartado, que tú has rechazado, quizás que son las personas que Dios quiere usar en esos tiempos específicos, en esos momentos específicos, para que Dios bendiga tu vida. Pero tu actitud tiene que cambiar de cómo ves a las personas muchas veces. Quizás en el trabajo tienes a alguien que quizás no te cae o esto que lo otro, pero cambia tu actitud. Antes de hablar de la persona, conócela, sé quién es. Puede ser que esa persona Dios la va a usar más adelante y no te vas a dar cuenta. Pero si tú quemas ese puente ahora porque no quieres cambiar, te vas a perder de las bendiciones y de esas personas correctas que iban a estar ahí para ti en el tiempo correcto. Entonces, en vez de lo que debemos de hacer es comenzar a cambiar nuestra oración. Quizás hubo tiempo, unas personas fueron tu tiempo, pero no era el tiempo para quedarte ahí. Simplemente fueron personas que en ese tiempo te ayudaron. Muchas veces cargamos a esas personas, pero esas personas nomás eran para ese tiempo, en ese tiempo específico, en ese lugar específico. Entonces, suéltalas porque te estás molestando por algo que nomás era temporal. Era temporal nomás, y era tiempo, simplemente que era un tiempo nomás, y ahora es tiempo de otras. Y hay otras personas que Dios tiene para tu vida. Pero tenemos que cambiar nuestra actitud, muchas veces el uno hacia el otro. Y podamos darnos cuenta que Dios siempre tiene el tiempo específico y las personas específicas en el lugar específico. Dios, ponte de pie en este tarde.